Muy buenos días Miami, muy buenos días a todo el sur de la Florida. Bienvenidos a En Contacto a través de Canal 22 Mega TV en este viernes de hoy. Este servidor Daniel Torres, como de costumbre, les agradece muy sinceramente por esta sintonía, para algunos muy tempranito, cuando, como es viernes, tenemos un programa corto, hasta las 8 en punto en la mañana y con un formato diferente, y nos acompaña el titular de los viernes, que es el escritor y politólogo, también máster en ciencias políticas, mi buen amigo Julio M. Chilling, para quien tengo los muy buenos días. ¿Cómo estás, Julio? De lo más bien, gracias a Dios, y encantado de estar contigo acá. Lo propio, Julio, gracias. Bueno, ha pasado algo esta semana. Te propongo hablar un poquito de Cuba. Hace tiempo Perfecto. Que no abordamos el tema cubano. El tema cubano lo tocamos en Contacto cuando vale la pena tocarlo. O sea, no es realmente una reiteración. Y creo que esta vez vale la pena tocarlo porque ha sucedido algo que quería comentar contigo. Y tú estás al tanto de lo que ha ocurrido. Hay un señor que tiene 74 años, que radica en Canadá, es de origen eslavo, se llama Cito Maquián, que ha estado 20 años trabajando su empresa en Cuba. Él tiene empresas en Canadá, en Bielorrusia y la tuvo en Cuba. 20 años dándole apoyo a la maltrecha economía cubana en un matrimonio con el régimen castrista. Esta es la realidad. Incluso era un gran proveedor para el Ministerio del Azúcar de Cuba cuando los ingenios cubanos funcionaban, porque ya ni el ministerio existe. ¿Tú te imaginas el primer país productor de azúcar? Increíble. Que ni siquiera los ingenios funcionan? Bueno, pero punto y aparte. Mientras funcionaron algunos de estos cachimbos, como lo decían en Cuba, él surtía de piezas. Después fue cambiando su forma de proveer, trabajó para la industria del níquel en Cuba, también colapsada en este momento, y después se convirtió en una especie de proveedor de insumos para la industria automotriz o para las necesidades automotrices de Cuba. Hasta el punto que llegaron a decirle el hombre de la Hyundai. A ella le dicen Hyundai, le dicen a los carros de esta marca surcoreana en Cuba. Aquí son Hyundai. Y bueno, había patrullas del Ministerio del Interior que ya eran de esta marca, camiones de esta marca, en fin, el tipo se había convertido realmente en un asidero para la maltrecha economía cubana y gozaba hasta ese momento de la simpatía del régimen, de los hermanos Castro. Reclutó un montón de gente y realmente trabajó con un equipo grande de cubanos que también formaban parte de esa propia firma. Era una firma importante, facturaba $80 millones al año. Al cabo de los 20 años, Cuba descubre que el hombre había cometido actos de cohecho y de corrupción, lo mete en la cárcel. Al cabo de los 3 años le hace un show, como si fuera un juicio, con todas las garantías, y lo han condenado a 15 largos años de cárcel. O sea que Saturno se devora a sus propios hijos. Es lo primero que hay que pensar. Ahora, lo segundo es la actitud que asumió el gobierno castrista. Le ha pedido a la familia de Tomaquián que si paga $55 millones, lo sacan de la cárcel. Al más autóctono estilo mafioso. Esto lo podía haber hecho el padrino. Así es. Y así actuaron justamente con él. Toda esta larguísima introducción para decirte, ¿cómo es posible que Cuba está diciendo, tenemos las puertas abiertas a la inversión extranjera, queremos capital fresco, queremos que participen en la apertura económica cubana? ¿Qué inversionista, viendo este fuego, viendo esta reacción por parte del régimen, con una persona a la que consideraban y que estuvo 20 años dentro y la han metido en la cárcel, qué inversionista puede ir a Cuba ahora a arriesgar su capital y arriesgar su pellejo por otra parte? No. Uno no se deja de asombrar la cara dura que tiene la dictadura Castro comunista y ese paralelismo con Don Corleone me parece muy apropiado. Tenemos que entender, yo creo que tú hiciste un punto excelente en señalar eso, que para hacer negocio en Cuba comunista te tienes que convertir en un cortesano del régimen, en otras palabras, un aliado, un amigo, un socio. En países donde existe un sistema de libre mercado, no tienes que convertirte en socio del gobierno. ¿Me explico? Es más, el capitalismo se empieza a pervertir cuando le pone trabas a empresarios por medio de exigir un acomodamiento con el Estado de una u otra forma. Pues en Cuba comunista, todo el que opera una empresa tiene esa obligación. En este caso específico que tú has mencionado, tiene una larga trayectoria de servir los intereses del régimen Castro comunista. Primeramente buscando formas de socavar, de pasar por alto el embargo, buscando forma de conseguirle tecnología a la dictadura, de conseguirle capital, de invertir.
Entonces, es realmente, yo te diría, una traición del régimen a este individuo. Bien, este individuo es un inversionista inescrupuloso, porque si bien las empresas en Alemania nazi, que la Farben, por ejemplo, que fueron llevados a juicio por colaborar con el régimen nazi, yo creo que de sobra existen ejemplos de empresas que actuaron vergonzosamente, si bien no todos fueron procesados criminalmente, sin duda es una mancha horrorosa que les queda a esas empresas que colaboraron con el nazismo. Bueno, las que están colaborando con el castrocomunismo es igual. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Muy sencillo, simplemente es que cayó en desgracia. En otras palabras, ya este señor no hay más de pérdida para el régimen en seguir la asociación. No es casualidad que le deben, en otras palabras, la dictadura le debe muchísimo dinero. Ahora le acaban de decomisar, además, como si fuera poco, $100 millones en activos, claro, a este propio sujeto. Claro. Y tienes mucha razón, porque vamos a hablar las cosas en blanco y negro. El individuo tiene mucha culpa de lo que ha ocurrido, porque él estuvo cortejando al régimen cubano y fue cómplice de esa dictadura por 20 largos años. Claro. Estamos hablando de un oportunista, no estamos hablando de una persona transparente, ni de una persona que tenga verdaderos valores. Pero bueno, lo cierto es que se le celebró una parodia de juicio, donde no hubo garantías, donde no hubo un abogado de la defensa. En realidad, lo que se armó allí fue la de San Quintín. Él mismo no sabe ni por qué está en la cárcel en este momento, porque la corrupción en Cuba, Julio M. Schilling, tú sabes, que va desde el dictador de turno, ahora Raúl Castro, hasta el más humilde hombre de a pie. Es que es el modo de operar. Exacto, exacto. En otras palabras, no es la excepción, es la regla. Y lo que le ha pasado a este empresario canadiense, le ha ocurrido a otros empresarios también. Algunos han tenido la suerte de escapar, en otras palabras, de salir. Mira, el caso más connotado, estoy recordando ahora, del chileno Max Marambio, conocido como el Guatón, que fue un hijo adoptado por Fidel Castro. Totalmente. Pertenecía a la guardia de Allende, de Salvador Allende. Personal. Amigo personal. Lo cogió con 17, 18 años y lo formó a su manera y lo hizo un testaferro del régimen. Y cuando el hombre se convirtió en un millonario y tuvo 2 o 3 discrepancias con ciertos puntos de vista dentro de la economía cubana, la suerte fue que alguien le dijo, vete corriendo porque te van a echar 20 años de cárcel. Y efectivamente el hombre se tuvo que ir a Chile y no ha regresado nunca más a Cuba. También se la ganó, porque también este Max Marambio es un gángster en realidad, y un hombre que fue cómplice igualmente de la dictadura, y realmente se ganó lo que ahora es perseguido por el régimen castrista. Pero esa es la forma de actuar de ese régimen. Por eso quiero volver al punto, ¿cómo es posible que tú o yo o algún empresario norteamericano quiere invertir en Cuba con estos antecedentes? Algunos españoles, cuando empezaron estos tipos de negocios, titulaban estas operaciones inversiones guerrilleras. En otras palabras, de entrar y sacar salir el dinero, exactamente, y salir. Y por eso explica por qué muchos han entrado y salen, para evitar lo que, y de nuevo, no deja de ser realmente una operación, a mi juicio, inmoral. Pero eso no existe en Cuba. En Cuba, para sacarle dinero al gobierno cubano es totalmente complicado. Incluso las grandes compañías que fueron a tratar de encontrar petróleo en Cuba, compañías internacionales, se fueron sin recibir lo que se había acordado. Y Cuba sencillamente le dijo, bueno, tú viniste aquí a riesgo y tú sabías a lo que te arriesgabas para cobrarle a Cuba. No sé qué deuda tiene Cuba todavía con Japón. Sí. Ahora la que tenía con la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Putin se la perdonó. Porque claro, le conviene seguirle chupando leche a la vaca. Y sobre todo la influencia política que quiere tener, pues va a utilizar a Cuba nuevamente como una base porque ha regresado a la Guerra Fría. Pero Cuba no le paga a nadie. A nadie. Al Club de París le debe una fortuna. Por eso es la insistencia en establecer relaciones con los Estados Unidos. Por eso es que eso es la médula de su campaña. Y quiere créditos aquí. Claro. Y hay tontos útiles y hay incautos, sobre todo en la zona de Tampa, que son productores de alimentos, granjeros, que tienen empresas agrícolas, que quieren negociar con Cuba. Lo idóneo sería eso. Es el lugar por prominencia más cercano, más necesitado de todo tipo de productos alimenticios. Pero ¿quién le pone el cascabel a ese gato? Así es. ¿Cómo tú le puedes dar una carta de crédito a un gobierno que no le paga a nadie? Mira, el editor de la revista New Yorker, David Remnick, llamó los regímenes comunistas como el crimen organizado arribado al poder. Y es así.
Y esa descripción que tú lo has hecho es como ellos miran este tipo de relación. En otras palabras, si en algún momento ellos consideran que ya no les negocio seguir tratando por la razón que sea, pues como ellos toleran y alimentan la corrupción, pues simplemente en ese momento, pues ya de sobra tienen, porque el sistema de entrada se basa en la corrupción. O sea, es como se inicia. La corrupción filtra toda la relación comercial con la dictadura castrocomunista. Entonces, pues, no le hacen falta inventar pruebas, porque la relación entera, desde su inicio, tiene suficiente evidencia para ellos poder inventar cargos. Digo inventar porque no les molestó antes y de pronto pues dicen, bueno, este es el problema, y lo tienen 3 años. ¿Por qué? Para establecer el aura de misterio para el canadiense, me refiero. Sí, sí. Y pues ahora pueden pedir una cantidad de dinero alta. Todo esto tiene su programación, y lo que sí es lamentable es, por ejemplo, que el gobierno canadiense permite, porque Canadá ha sido un cómplice a través de toda su historia, un gobierno amoral, en el sentido de que no ha hecho nada para precisamente casos como este, y de condenar al régimen ha sido una voz muy tímida, sobre todo en algunos gobiernos, para denunciar toda la atrocidad que se ocurre. El silencio lo convierte en cómplice, sencillamente. Correcto. Para redondear el tema, porque me quedan escasos segundos, como pasa habitualmente los viernes contigo, se nos va el tiempo volando, pero para redondear el tema, hay un cantante radicado, que se había radicado aquí en Miami, que se fue a Cuba ahora y cantó por allá, y hizo declaraciones en Cuba y dijo que había cambios en Cuba porque él podía ya cantar en Cuba. Hay personas que creen todavía en ese discurso cubano, hay personas que creen que Cuba está cambiando. Para esas personas que son realmente tan cándidas, yo creo que este ejemplo que acabamos de abordar en el día de hoy, fotografía de cuerpo completo, lo que está ocurriendo. Los cambios son más que cosméticos, no existen sencillamente, y Cuba a la larga actúa como un gran gángster político y se devora a sus propios hijos. Y las víctimas pudieran ser mucho más, sobre todo aquellos que creen que eso está cambiando por allá. Porque todavía hay personas, incluso aquí en Miami, que dicen, bueno, ahora es distinta la situación, apaleando a las damas de blanco, dividiendo a las damas de blanco, encarcelando a los opositores. Correcto, correcto. Lo que hay son modificaciones que en vez de pegar con la mano derecha, pues le pegan con la mano izquierda. Pero esa modificación no representa un cambio. Tendrá que pasar toda esa generación llamada del Moncada, y que los cambios lleguen a Cuba en realidad con otro tipo de mentalidad y con otro tipo de generación, para que esa Cuba comience a cambiar. Y desde mi punto de vista, porque me siento muy pesimista, si ese cambio ocurre en esa forma y no hay un cambio brusco por una acción determinada, no quiero utilizar la expresión, pero por una acción mucho más enérgica, será en fading, será lento, un cambio sumamente lento al estilo China o algo así por el estilo. Y el riesgo de que todo ese cambio fuera revertible, o sea, fuera a haber una reversión, si no hay justicia. La justicia es fundamental. Si queremos tener un Estado de Derecho, tiene que haber justicia, o sea, hay que responsabilizar. Separación de poderes. Actores Mira, criminales. este infeliz canadiense estuvo condenado desde el día que Raúl Castro dijo, métanos en la cárcel. Y ahí estaba condenado. ¿Seguro? ¿Para qué hicieron el juicio si ya estaba condenado? Por el dueño de la finca. Es una legalidad que racionaliza y valida el despotismo. No es un Estado de Derecho en ningún sentido de la palabra. La ley es arbitraria y al antojo del régimen. Muchísimas gracias, Chili, por tu enriquecimiento como cada viernes a este programa. Gracias. Gracias a ti.